Yo soy Brandon Benaño Villegas del grupo 1107 y perteneciente al curso de redes. Este video va a consistir en gran medida de lo que hemos visto en dicho curso desde la clase 1 hasta la clase 5, y para esto vamos a apoyarnos de un pequeño temario. Entonces, como primer tema tenemos el qué es una red. En segundo tema tenemos tipos de redes. En tercer tema tenemos eh, topologías de redes. En cuarto tema tenemos tipos de difusión. Y en quinto y último tema es eh, lo necesario para crear una red, o lo necesario para que pueda subsistir una red. Y bueno, así damos inicio al primer tema, que va a ser qué es una red, perdón. Eh, Bien, vamos a empezar por definir qué es una red. Una red se puede considerar como un conjunto de uniones, bueno, a grandes rasgos, un conjunto de uniones cuyos elementos, bueno, cuyos elementos que la conforman tienen características similares. Por ejemplo, podemos tomar como base un nombre, por ejemplo Brandon, y de ahí podemos adherir otro nombre tomando como base el nombre ya dicho, que es Brandon. Entonces podemos agregar Daniela, y a Daniela se le puede agregar Isabel. Esas uniones o esas letras donde hay uniones se consideran nodos. Y para que pueda ser considerada una red, todos los elementos deben de tener características similares, porque en el momento en que retomamos el ejemplo, en el momento en que yo agrego caracteres, por ejemplo un asterisco o un gato a dicho conjunto de nombres, la red pierde sentido. Ahora vamos a ver el tema de tipos de redes, y vamos a ver en especial cuatro tipos de redes. Vamos a empezar con el tipo de red PAN, que es Personal Area Network, que en su traducción al español es red de área personal. Esta red de área personal la conforman principalmente computadoras o dispositivos electrónicos, puesto que estos dispositivos unen a las distintas tecnologías, por ejemplo un teclado, audífonos, y esas tecnologías van a ayudar a facilitar nuestro trabajo. Y aparte, el hecho de que yo conecte un mouse a una computadora ya lo hace una red, puesto que están en comunicación, enviando información y bueno, en este caso nada más el mouse envía información, pero también se puede dar el caso en el que este, envía información a un dispositivo, como por ejemplo una impresora. Y vamos a pasar a la segunda, que es LAN, Local Area Network, y por su traducción al español significa red de área local. Esta tiene una característica que nos va a ayudar a distinguirla. Esta red de LAN está conformada principalmente por varias redes PAN. Entonces, nosotros podemos decir que una casa o un departamento es considerada es una red LAN, puesto que en una casa existen distintos dispositivos, por ejemplo impresoras, CPU, celular, teléfonos, celular y teléfono, celular y tele. Este conjunto de dispositivos van a crear la red LAN, puesto que bueno, todos o en la mayoría van a estar conectados, por ejemplo, al internet. Posterior a esta le sigue la red MAN, que es Metropolitan Area Network, que su traducción al español es red de área metropolitana. Entonces, este tipo de red es similar a LAN, nada más que a mayor escala. Entonces, la red LAN puede decirse que conecta, por ejemplo, dos edificios eh, que se encuentran a grandes distancias, por ejemplo, entre estados o entre ciudades. Entonces, o municipios. Entonces, este tipo de red simplemente abarca una mayor distancia. El cuarto y el último tipo de red sería la red WAN, que sería
Wide Area Network, y su traducción al español sería red de área amplia. Y este tipo de red es similar al tipo de red LAN, WAN, perdón. Entonces, lo que hace este tipo de red es conectar varias redes LAN, Local Areas Network, incluso cuando este tipo de redes no están en una misma localización física. Este tipo de redes comúnmente son usadas por empresas o mismas empresas de internet para promocionar o para dar a los usuarios mayor internet. Entonces, una red que conecta redes, en pocas palabras. Seguimos con el tercer tema, que es topologías de redes. Vamos a considerar la topología como el mapa de una red, ya sea físico o lógico. Teniendo en cuenta esto, vamos a mencionar el primer tipo o topología de red, y el primero sería en bus. En bus hace referencia o se caracteriza por tener un único canal de comunicaciones, el cual se encarga de conectar a los dispositivos. La desventaja de este tipo de topología es que, por ejemplo, si dos dispositivos quieren enviar información a dos dispositivos diferentes, no se va a poder, puesto que la red va a ser ocupada por el que envíe el documento más rápido o antes, y por lo cual el canal de comunicación va a estar ya ocupado. Entonces el segundo dispositivo no va a poder enviar la información hasta que el primero termine de enviarla. Posterior a este le sigue en estrella. Esta se caracteriza porque todos los dispositivos de una red o de esta red están conectados a un único nodo central, donde ninguno de los dispositivos está conectado entre sí. El problema de esta red es que si un dispositivo se llega a desconectar, a ese dispositivo no le va a llegar la información. Si un dispositivo quiere enviar información, un emisor quiere enviar información a un receptor, y primero tendría que pasar por el nodo central, que sería modem, sería un modem o un switch o esas cosas. Primero tendría que enviarlo al modem, y de ahí el modem lo enviaría al dispositivo al que se desea enviar. Posterior a este tipo de topología sigue en anillo. Al contrario que la de en estrella, todos los dispositivos están conectados. Todos los dispositivos están conectados entre sí. Entonces, si un dispositivo se llega a desconectar, se corta el circuito. Pero esto no quiere decir que la red deja de funcionar. Simplemente si un dispositivo emisor quiere enviar información a un dispositivo emisor, tendría que recorrer este, todos los dispositivos. Esto significa, o este tipo de topología, eh, cuando un emisor manda información a un receptor, la información pasa por todos los dispositivos conectados a la red. Así que si tenemos una máquina 1 y la queremos enviar a la 4, el 1 lo va a pasar a la 2, el 2 a la 3 y el 2 a la 4. Entonces la desventaja es que se puede interceptar esta información, o alguno de los usuarios puede interceptar esta información, pero la información va a llegar a su destino, al destino que se le fue dado. El último después tenemos en Maya. Este es un tipo de red de las más fuertes o de las más versátiles que hay, puesto que todos los dispositivos están conectados todos con todos. Sin embargo, la desventaja de este tipo de red es que es más costosa por el cableado que conlleva. Entonces, pero la ventaja es que si un canal de información se llega a romper o se llega a desconectar, el dispositivo va a buscar la ruta más cercana al dispositivo receptor para que sí pueda llegar la información. Pero obviamente aquí tampoco hay nodos. Los nodos van a ser los mismos dispositivos. Entonces, si un dispositivo emisor quiere enviar a un receptor,
Primero tendría, por ejemplo, si quiero enviar del equipo 1 al equipo 5, tendré que pasar del 1 al 2. Pero si existe una desconexión o no está conectado el 1 con el 2, lo pasaré al 3 y de ahí al 5. Y por último tenemos en árbol. Esta es la más versátil que existe y obviamente también de las más caras, puesto que esta lleva un orden de jerarquización, de tal forma que, bueno, el jefe que va a tener mayor prioridad sobre todos los demás, él siempre va a tener internet y es el que va a decidir si quiere enviar la información, bueno, si va a dejar pasar información de un lado a otro. Este tipo de redes las vemos normalmente en empresas privadas y obviamente este tipo de redes son exclusivas para su uso personal. La ventaja y bueno, como dice la misma tipología, este tipo de red va en orden descendiente y en árbol. Entonces tenemos un único jefe y de ahí pasa, por ejemplo, el área de finanzas, el área de recursos humanos, y el área de finanzas va a tener prioridad sobre la de los recursos humanos. Entonces se le va a dar prioridad, por lo cual finanzas siempre va a tener internet y de ahí hay subpuestos, gerente de ventas, entonces va de orden jerarquizado. Y así es como damos por concluido el tema de tipologías de redes. Ahora vamos a pasar al tema número 4, que es tipos de difusión. Vamos a considerar la difusión como el número de dispositivos a los cuales un dispositivo emisor puede enviar a distintos dispositivos receptores. Entonces, tomando esto en cuenta, tenemos cuatro tipos de difusión. La primera va a ser unicast o única difusión, donde esta va a ser punto a punto, donde un único dispositivo emisor va a poder enviar a un único dispositivo receptor. No es tan difícil de entender. Puesto posterior a esta le sigue Anycast, que es, o su traducción es alguna difusión, y comenzamos con el quinto tema, que es elementos de una red. Y para que una red pueda existir o se pueda crear una red, se necesitan de cuatro elementos: las reglas, los medios, el mensaje y los dispositivos. Entonces vamos a comenzar por las reglas. Eh, Todo en la vida tiene reglas y las redes o la informática no se va a librar de esto. Entonces tenemos cuatro distintos parámetros que nos van a limitar en la cuestión informática. Entonces con la que comenzamos es con la regla. Es un orden o conducta impuesta en un lugar cualquiera. Las reglas de tu casa, las reglas de la escuela,
ya todo eso. Pero aquí tenemos que considerar que, por ejemplo, si no te atrapan, no va a haber consecuencias. No estoy diciendo que lo hagas, a lo que me refiero es que es similar a lo que hacen los hackers. Si no los atrapan, no va a haber consecuencias. Sin embargo, ahí están las reglas. Posteriormente le sigue el estándar, que el estándar es como la cosa que se toma como base para medir otras cosas. O también se puede considerar como aquello que se puede tomar como referencia o patrón o modelo. Eh, no es difícil de entender. Posterior a este le sigue el protocolo, eh, que aquí la cosa cambia. Esta es una normativa que se establece o que se debe de seguir en ciertas situaciones de crisis, por así decirlo. Entonces, normalmente el protocolo son una serie de pasos a seguir, donde si no se sigue correctamente o no se lleva a cabo ese proceso correctamente, va a haber consecuencias sí o sí. Entonces, aún así el protocolo es algo que nos va a decir cómo actuar ante ciertas circunstancias. Y por último tenemos la ley. La ley son las reglas decretadas y conocidas por una comunidad y son obligatorias. Esta es semejante a la regla, o también podemos decir que una ley está conformada por reglas, pero no más que la ley nada más tiene consecuencias a nivel jurídico, por así decirlo, consecuencias más graves, pero al igual que las reglas, si se rompe y no te atrapan, pues no va a haber consecuencias. Eh, Cosa que no pasa en el protocolo. En el protocolo siempre va a haber consecuencias, siempre, siempre, siempre. Posterior a las reglas le siguen los medios. Aquí no es tan difícil. Tenemos inalámbrico o alámbrico. En inalámbrico tenemos el Wi-Fi, el Bluetooth, el infrarrojo, el NFC, entre otros. Y en alámbrico tenemos el HDMI, el cable coaxial, el Ethernet, entre otros. Son los medios por los cuales se puede transmitir. Eh, Posteriormente pasamos al otro subtema, que es el mensaje. El mensaje se puede enviar de distintas maneras, por segmentos, por paquetes o por señales. Por segmentos, a lo que nos referimos, por ejemplo, tenemos un código binario y de ahí lo separamos por varios segmentos y lo envía. El otro segmento y lo envía. A eso nos referimos por segmentos o por paquetes, enviar el código binario completo así de un cajón. Y por señales no hay mucho que decir. Posterior a ese le siguen los dispositivos. Aquí ya la cosa vamos a especificar un poco más. Los dispositivos pueden ser tanto emisores como receptores. Pero aquí entra otro tema que hemos visto durante la clase y fueron los últimos temas a tocar. Entonces podemos considerar que existen tres tipos de dispositivos, tanto emisores como receptores. El primero de ellos se cataloga simplex. Simplex se le va a llamar al dispositivo que únicamente puede transmitir información. Puede ser emisor o puede ser receptor. No es tan difícil de entender. Después le sigue semiduplex. Semiduplex hace referencia al dispositivo que puede ser tanto emisor como receptor. Sin embargo, en un dispositivo no va a poder ser ambas simultáneamente. Por ejemplo, tenemos dos walkie-talkies y yo estoy hablando por uno. Y estoy hablando por pero no puede llegar la señal que, por ejemplo, mi amigo me quiere enviar. No puedo oír a mi compañero hablar, pero él sí me escucha, pues, puesto que yo estoy siendo emisor en este momento. No voy a poder ser receptor. Y ya cuando yo del cambio o quite el comando de que le diga al walkie-talkie de oye, ya deje de hablar, entonces mi compañero va a poder hablar y yo voy a ser receptor en ese mismo momento. Y posterior a ese le sigue el duplex, que el duplex, bueno, actualmente ya todos los dispositivos son tanto emisores como receptores. El duplex es cuando un dispositivo puede ser tanto emisor como receptor. Entonces, una computadora es duplex, mi celular es duplex, tu celular es duplex. Actualmente todos los dispositivos son duplex, puesto que pueden recibir
y enviar información simultáneamente, y lo vemos en el caso de una llamada. Yo le llamo a un amigo, él me contesta y podemos estar hablando simultáneamente. Entonces eso quiere decir que la información llega y la información se va simultáneamente, y así es como este tema de dispositivos lo vamos a ver. Pueden ser tanto emisores como receptores, pero en eso se dividen tres: duplex, semiduplex y simplex. Esto sería todo por el quinto tema, y en general sería todo por parte mía, y puesto que han sido todos los temas que hemos visto de la clase 1 a la clase 5. Entonces así damos concluido el video. Soy Brandon Avendaño Villegas del grupo 1107 y perteneciente al curso de redes. Gracias por verme.